Hola, buenos días. Hoy es lunes 16 de mayo de 2022. Soy José Lorite y esto es La Vid Verdadera Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vid Verdadera Podcast. Gracias primero por escucharnos, por estar ahí, y deseamos de corazón, y nuestra oración es que en los próximos minutos pues Dios pueda hablarte. Hoy queremos tratar de responder a una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Creemos en Dios, tenemos fe en Él, sabemos que es un Dios de milagros, que es un Dios de poder, pero a veces no responde a nuestras oraciones y nos preguntamos por qué Dios no responde a nuestras oraciones. Y para ello, pues hemos invitado a José Manuel, nuestro pastor. Bienvenido, buenos días. Gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Y bueno, José Manuel, yo creo que ir yendo directamente a la pregunta clave, ¿no? Sin demorarnos mucho más, a ver si podemos intentar responder también con la Biblia. ¿Por qué Dios no responde nuestras oraciones, ¿no? Esa pregunta que nos podemos hacer a veces cuando vemos que una situación no cambia, una enfermedad, una situación familiar, algo en nuestra vida que no estamos pidiéndole una oración material, sino decir, ¿por qué Dios no responde a mi oración, ¿no? Si puedo incluso tener fe en Él. Bueno, la pregunta es enorme, sí. Es tremenda, así que como yo no sé responderla, yo creo que ya podemos acabar el programa, entonces, ¿no? Lo dejamos ahí. Podríamos acabar el programa. Bueno, sin ninguna pretensión de contestar, creyendo que nosotros sí sabemos responder a preguntas tan grandiosas y tan profundas. Bueno, lo que sí podemos hacer es por lo menos dar una orientación bíblica, ¿no? Y entonces la fuente la tenemos, la fuente es la palabra de Dios, es la Biblia. Y entonces, bueno, a las preguntas que tú me hagas, yo voy a tratar de dar no nuestra opinión, ni orientación bíblica y por lo menos que podamos situarnos y alinearnos con el Señor para entender un poquito mejor, ¿no? Teniendo en cuenta que Dios dice en su palabra que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos, porque igual que los cielos son más altos que la tierra, sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que los nuestros, ¿no? La palabra de Dios dice también que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nuestros hijos. Entonces hay cosas que son secretas, que quizá algún día Dios revele, ¿no? Cuando estemos con Él nos explicará, y otras pues que sí entendemos y que sí. Entonces, bueno, dentro de lo que sí tenemos revelado, vamos a tratar de compartir, ¿no? Entonces, bueno, sin más, yo voy a tratar de responder a esta pregunta. Creo que lo que podríamos hacer es con respeto y humildad, es preguntarle nosotros mismos al Señor: Señor, Dios Todopoderoso, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué a esto que te estoy pidiendo o a esto que te estoy preguntando no me respondes, ¿no? Siempre con un respeto, con una humildad, ¿no? Y bueno, eso es una forma de acercarse a Dios que es correcta. Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si las palabras que yo hablo son por mi propia cuenta o vienen de Dios, ¿no? Entonces, si una persona quiere saber la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues creo que es algo que ya juega a nuestro favor, que Dios nos puede revelar cosas, ¿no? Sí. Voy a tratar de dar algunas respuestas rápidas, directas a esta pregunta. Bueno, en primer lugar, hay algo que el ser humano no acepta o le cuesta mucho encajar, y es que Dios es Dios. Que Dios es Dios, y que Dios es soberano, y eso nos cuesta encajar que Dios puede responder o no responder según su santa voluntad. Todos tenemos una voluntad. Nuestra voluntad, lo que pasa es que está torcida, está manchada, ¿verdad? Está estropeada por el pecado. La voluntad de Dios es santa, ¿no? Y Él puede responder o no responder. Fíjate, José, estaba estudiando, mirando un poquito, hay un periodo que se llama periodo intertestamentario. Es el periodo que hay entre un testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y bueno, desde los tiempos del profeta Malaquías hasta que Juan el Bautista comienza a predicar, que comienza el Evangelio, por decirlo así, pues hubo 400 años, que los estudiosos llaman 400 años de silencio.
400 años de silencio en el que no había profecías, no había profetas como el pueblo de Dios estaba acostumbrado. Entonces yo me pregunto, bueno, si Dios no habla o guarda silencio, ¿deja de ser Dios? Yo creo que no, Él sigue siendo Dios. Hay una porción de la palabra que dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay personas que cogen porciones de la Escritura y las mal utilizan porque dicen, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como es el mismo, ahora tiene que sanar, o tiene que hacer este prodigio, o tiene que hacer esto, o tiene que hacer lo otro. Por supuesto que Dios puede hacer milagros, yo creo en los milagros de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera, Él tiene el poder en el cielo y en la tierra, pero también Él es soberano y puede hacerlo cuando quiera, como quiera y en el tiempo que Él quiera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso puede ir ayudándonos a responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no responde? A veces Dios guarda silencio. Otras veces el no lo tenemos por respuesta. Tenemos un caso en el Evangelio, cuando el amigo de Jesús estaba enfermo. Lázaro, Marta y María eran amigos íntimos de Jesús. Lázaro estaba enfermo y Marta y María mandaron a gente a llamar a Jesús para decirle, oye, que tu amigo Lázaro está enfermo. Pero Jesús intencionadamente esperó 2 días más, no fue a ver a su amigo, no oró por su amigo, no sanó a su amigo. ¿Y qué ocurrió? Que Lázaro murió. Lázaro murió. Entonces, cuando Jesús va a ver a Marta y a María y a consolar a su amiga, Marta le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Si le echan cara a no respondiste a mi oración, ¿no? Sí, podría ser, no has respondido a mi oración, claro. O por qué no viniste, ¿no? Si tú hubieses estado aquí. Pero, ¿qué ocurrió después? Pues ocurrió algo grandioso, ¿no? Y es que Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Lo resucitó a Lázaro, llevaba ya 4 días enterrado, ¿no? Entonces eso nos hace ver que Dios siempre tiene algo mejor. Dios siempre tiene algo mejor. Hay una historia que yo suelo contar de un granjero que tenía un establo y había un pajarillo en un montón que él tenía de leña que estaba haciendo un nido. Y este granjero, siempre que entraba al establo, le rompía el nido al pajarillo, ¿no? Entonces el pajarillo al día siguiente volvía a comenzar a hacer el nido en el montón de leña, ¿no? Y este granjero otra vez le rompía el nido, se lo rompía una y otra vez, hasta que llegó un momento que el pajarillo se puso a hacer el nido en la parte alta del establo, en una esquina del tejado. Y entonces ya el granjero lo dejó que hiciera su nido. ¿Qué pasaron días después? Pues que hubo un incendio, hubo un fuego, y en el establo se quemó la leña, hubo un fuego y oye, el pajarillo ya tenía su nido, estaba a salvo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me enseña a mí? Pues que muchas veces en nuestras vidas Dios rompe nidos en nuestras vidas. Cuando hablamos de nidos estamos hablando de planes que tenemos, de ideas que creemos para nuestra vida que va a ser la mejor, de decisiones que creemos que va a ser la mejor, de relaciones que esta chica va a ser la mejor, o este noviazgo, o este trabajo, ¿no? O esta decisión que voy a tomar. Y oye, si nos ponemos en las manos de Dios y le decimos, Señor, yo quiero tu plan, yo quiero tu propósito por encima del mío, tú tienes permiso para obrar en mi vida, ¿no? Entonces yo he visto como en mi propia vida Dios ha ido rompiendo nidos porque Él tenía un plan mejor, algo mejor, ¿no? Y entonces por eso a veces parece que es que Dios no responde, pero es porque Él tiene algo mucho mejor que lo que nosotros esperamos, ¿no? Otra forma de no respuesta puede ser cuando el Señor dice, espera, aún no es el momento, ¿no? Y eso me lleva a mí a aprender a ser paciente, a confiar en Dios, a confiar en sus tiempos que son perfectos, que Dios sabe realmente lo que me conviene, lo que no, y como dice la palabra de Dios, el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces yo prefiero que Él dirija mi vida antes que dirigirla yo, ¿no? Te leo 2 versículos respecto a esto, que es mejor esperar, porque Él sabe lo mejor, aunque Él no responda. En Jeremías 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Y en primera de Pedro 5, del versículo 6 al 7, dice también: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Respecto a la pregunta que me dice ¿por qué Dios no responde? Bueno, podemos seguir tratando con Biblia en mano de responder. Dios a veces no responde simplemente porque no pedimos, o porque pedimos mal. A veces no pedimos y es que Dios no responde, es que no le estamos pidiendo, o porque estamos pidiendo mal. Fíjate, José, lo que dice en Santiago 4, versículos del 2 al 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo he hablado con personas a veces que me dicen: oye, es que yo hablo con Dios, yo le pido a Dios y no me responde, o no me habla, o no se manifiesta mi vida, o no me hace caso, o me tiene olvidado. Pero también observo que es una persona que vive una vida desordenada, que vive en pecado, que vive como le da la gana, que vive de espaldas a Dios y encima de todo, pues exige claro, de que Dios me responda, me hable, me diga. Entonces eso es una contradicción, ¿no? Sí. Y también lo que estamos diciendo, nuestros pecados. ¿Por qué Dios no responde? Bueno, nuestros pecados o nuestra falta de perdón también son obstáculos para que Dios nos responda. Mira lo que dice Isaías 59, profeta Isaías 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es tremendo. Eso es terrorífico, que el pecado oculta el rostro de Dios para no oír. Y la palabra de Dios nos enseña, valga la redundancia, enseñanzas muy prácticas. La Biblia enseña, el apóstol Pablo le dice a los maridos: maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres, sino tratadlas bien. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo, no sean estorbadas. También Jesús nos enseñó que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, no nos va a perdonar. Entonces, claro, no podemos pretender romper principios espirituales y luego que Dios se revele en nuestras vidas, nos hable, nos responda. Entonces hay algunas cosas aquí que hemos podido responder que nos pueden ayudar a entender también, no todo, ya te he dicho, yo no tengo toda la revelación ni todo el misterio, pero aquí hay algunas pautas, ¿no? Algunas revelaciones de por qué Dios no nos responda en ciertos momentos, ¿no? Sí, sabemos que es una pregunta complicada y estamos metidos aquí en esta encerrona. Pero por lo menos eso, intentar, como tú dices, en base a la Biblia, qué dice Dios y qué podemos tener como respuesta, ¿no? Hay una cosa cosas muy buenas que has dicho, pero decías que a veces no oramos no pedimos de la forma correcta, ¿no? Que nuestro pecado puede estorbar las oraciones, pero ¿hay alguna forma, a lo mejor incluso de manera de hablar o de orar, ¿hay alguna forma correcta, un patrón bíblico a seguir, a tener en cuenta cuando oramos? Bueno, yo quiero decir que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. La palabra de Dios dice que el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero que Dios mira el corazón. Entonces yo quiero animar a las personas a que siempre que nos dirijamos a Dios con respeto y reverencia, pues yo me he encontrado con personas que me han dicho, yo hablo con Dios y le digo, colega, tío, mira que Dios dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es santo. Dirigirse con falta de respeto no es lo correcto. Pero sí es verdad también que tenemos que tener cuidado con pensar que necesito tener unas tipos de frases o de oraciones preparadas, con una elocuencia, con unas oraciones ya prefabricadas, repeticiones, porque a Dios no le agrada eso, las repeticiones. Dios lo dice, se lo decía a los fariseos del momento, a los religiosos, que por sus vanas repeticiones piensan que van a ser oídos. Entonces Dios oye el corazón, no repeticiones y una letanía de cosas. Pero cuando me preguntas si hay un patrón bíblico para poder orar correctamente, vamos a responder con la Biblia.
¿Cómo puedo saber que estoy orando correctamente? Mira, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y claro, yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto entonces, ¿qué significa o cómo puedo orar, ¿no? Según la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, yo, según la voluntad de Dios, ¿cómo puedo orar? Pues tengo que orar pidiendo o dirigiéndome a Dios para cosas que glorifiquen a Dios. También cosas que la Biblia me enseña o me revela claramente que es la voluntad de Dios, ¿no? Pongo un ejemplo muy práctico. No tiene sentido orar a Dios. Imagínate una pareja de novios, no tiene sentido. Estamos hablando supuestamente de novios cristianos, ¿no? Sí. O quieren ser cristianos. No tiene sentido orar a Dios y decirle: Señor, ¿es tu voluntad que me guarde virgen? ¿O puedo tener relaciones sexuales con mi novia? Si ya la palabra de Dios revela claramente y está escrito que la fornicación es pecado según Dios y que Dios quiere que nos guardemos hasta el matrimonio, pues entonces como eso hay muchas cosas, como Señor... Hay respuestas bíblicas que ya están ahí. Exacto, Señor, es tu voluntad que coja este perfume que me gusta sin pagarlo, del Mercadona y lo meta, del Corte Inglés lo meta en el bolso. Por favor, la palabra de Dios dice: no robarás, ¿no? Está claro. Entonces, eso es una guía que nos va a ayudar. ¿Cómo puedo aprender a orar correctamente? Bueno, pues pidiéndole al Señor que nos ayude a orar. Los discípulos llegaron en cierta ocasión a Jesús y le dijeron: Señor, sus discípulos, los que vivían con él, los apóstoles, Señor, Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos a orar. Nosotros te pedimos, enséñanos a orar. Oye, y de ahí... Pues, ¿qué le enseñó Jesús? La famosa conocida oración modelo, que es la del Padre Nuestro, ¿no? Entonces, también podemos decir: Señor, enséñame a orar, dame sabiduría para orar conforme a tu voluntad, ¿no? También leer la palabra de Dios, ahí podemos ver la voluntad de Dios, ¿no? Y también decir que los cristianos, esto le va a sonar mucho a los evangélicos, perdón, es que cuando oramos, solemos terminar, cuando oramos pidiendo la bendición de los alimentos, oramos que nos vaya bien en el viaje que vamos a hacer, o por el examen que voy a tener, o por cualquier cosa, nuestras oraciones solemos terminarlas diciendo: en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Jesús. Claro, yo tengo que plantearme, lo que yo le estoy pidiendo al Señor, lo que yo le estoy proponiendo al Señor, la petición que yo traigo delante del Señor, a eso que yo expongo delante del Señor, yo puedo añadirle junto a eso esa motivación, esa ambición o ese deseo, ese anhelo, esa tendencia, ese deseo. Yo puedo ponerle ahí una especie como un sello: en el nombre de Jesús. A eso que le estamos pidiendo, tú le pondrías el nombre de Jesús ahí, ese nombre tan glorioso, tan santo, tan puro. Entonces, eso nos va a ayudar también a certificar o comprobar si estamos orando correctamente o no.